Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo espacio de IntelliJuris en la serie Democracia y Elecciones, Reflexiones en el Proceso Electoral 2024. El tema que el día de hoy vamos a abordar, pues es el relativo a la observación electoral. Le hemos denominado la observación electoral como garantiza la integridad democrática. Y bueno, el día de hoy tenemos como invitados a dos expertos en materia electoral y sobre todo que también son integrantes de organizaciones de observación electoral, por lo que de primera mano nos van a poder contar pues su experiencia y la importancia del tema que hoy nos ocupa. Tenemos el día de hoy como invitados, pues a Marco Baños. Marco, bienvenido y muchas gracias por aceptar estar el día de hoy con nosotros en este espacio para compartir tus reflexiones con nuestro auditorio. Y también tenemos a Rodrigo Morales. Rodrigo, muchas gracias por darte el espacio en tu agenda para atender esta invitación. Y bueno, les quería comentar que los invitados de hoy pues realmente no necesitan presentación, son ampliamente conocidos. Sin embargo, para cumplir con el protocolo, daré una brevísima semblanza de su amplio currículum. Marco Baños es ex consejero electoral del Instituto Nacional Electoral y miembro fundador del Instituto Federal Electoral, donde se desempeñó como consejero electoral. También ha participado en misiones de observación electoral en varios países de América Latina y actualmente es integrante de la Organización de Observación Electoral Alerta Democrática. Em, Rodrigo Morales es economista por la UNAM, fue consejero en el Instituto Electoral del IEDF, el entonces IEDF, y consejero del Consejo General también del IFE. Actualmente es consultor en materia electoral de instituciones nacionales y extranjeras. Es presidente de Concertar, Diagnóstico, Prospectiva y Soluciones y cofundador de la revista Voz y Voto. Actualmente también es integrante del Observatorio Ciudadano CERNA 2024. Y bueno, muchas gracias a ambos por acompañarnos. Y antes de iniciar con las intervenciones de nuestros invitados, daré una muy breve introducción del tema. Recordemos que la actual proceso electoral que está en disputa, tenemos diversos cargos, tenemos la presidencia de la República, 128 senadurías, 500 diputaciones, además están en juego 32 procesos locales concurrentes para renovar más de 20,000 cargos, incluyendo la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y las gubernaturas de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Ya es como un argot en materia electoral decir que estamos ante la elección más grande que nos convoca, pero pues siempre estamos ante eso, ¿no? Y bueno, más allá de las dificultades que entraña el proceso electoral en estos momentos, pues tenemos un contexto muy complicado e inusitado. Tenemos como antecedentes un intento de una reforma electoral que dentro de sus puntos o algunos de sus puntos medulares, pues era acotar las facultades de las autoridades electorales. No prosperó la misma ante la determinación de la Corte, pero esto dio pauta pues a que tenemos recortes injustificados a los recursos de las instituciones electorales. Tenemos una constante confronta del gobierno federal hacia alguno de sus integrantes, procesos de selección de candidaturas antes del inicio incluso del proceso, estas primarias, por llamarles de una forma que tuvimos, o este proceso atípico que tuvimos para que tanto una coalición como la otra
tuvieran sus respectivos candidatos a la presidencia de la República, pero también tenemos un contexto en que tenemos o estamos observando confrontaciones al interior de las propias instituciones electorales, una confrontación constante en el Consejo General del INE y bueno, una serie de relevos en las presidencias de la Sala Superior. Y bueno, también continúa una constante intervención del presidente en el proceso electoral, vulnerando la Constitución. Ya no tengo ahorita la cuenta de cuántas sentencias hay en esta materia, pero ya hay un cúmulo bastante amplio. Bueno, entre otros aspectos que tenemos, pero también tenemos un tema que pasa por esta elección, que es la constante inseguridad a la que se enfrentan los candidatos. Actualmente tenemos ya varios candidatos que se encuentran o que han sido privados de la vida y también pues recordemos que pues ahí hay también aspectos sobre la presencia del crimen organizado en algunos aspectos del proceso electoral. Y bueno, ante este panorama general, nos toca analizar precisamente la importancia de de la observación electoral, pues para garantizar que todas estas incidencias, pues no trastoquen la vida democrática de nuestro país. Y recordemos que la observación electoral está presente desde 1994 en nuestro país, ha tenido durante todas estas elecciones presencia tanto nacional como internacional, pero el día de hoy precisamente nuestros invitados nos van a platicar de los retos que enfrenta, pero sobre todo de las dificultades que se están presentando, yo les llamaría también atípicas en el tema del apoyo hacia las organizaciones de observación electoral. Y bueno, con esta introducción muy genérica, yo le pediría a Rodrigo si nos hace una introducción sobre la importancia de la observación electoral, em, cómo, cómo surge, para qué sirve, qué finalidades tiene, etcétera, ¿no? Para que nuestro auditorio pues sepa de qué se trata esta figura de la observación electoral. Y Rodrigo, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. No, muchas gracias a ti, Rosa María, muchas gracias por la invitación. Un honor compartir espacio también con Marco Baños. A ver, creo que la introducción que dabas señala muy bien cuáles son los retos que enfrenta este proceso electoral. Resumo rápido, un contexto totalmente inédito, con una tentativa de reforma, con organismos electorales en crisis que además coinciden. Habíamos vivido de pronto crisis en el tribunal, pero no en la autoridad administrativa o viceversa. Hoy resulta que ambas instituciones atraviesan procesos complicados, actores políticos retadores de la ley, o sea, procesos anticipados de selección, un ejecutivo pues en una actitud de casi desacato, seguramente Marco nos podrá ilustrar, pero son casi 40 los señalamientos que se le han hecho desde la Comisión de Quejas y Denuncias, y en ese contexto, una observación también, vamos a decirlo, contrahecha. A ver, en efecto, como se señalaba, desde 1994 se constituía un fondo de apoyo a la observación electoral. Estoy hablando solamente de la observación nacional. Ahorita entraremos en otro momento de la observación internacional. Pero ese fondo, digamos, que se nutría con aportaciones de la autoridad administrativa, de la autoridad jurisdiccional, incluso de la Secretaría de Gobernación, y después se fue ampliando a otros sujetos, ¿no? Tenía reglas más o menos claras. Es decir, había un X fondo que aportaba, insisto, de manera tripartita o a veces con más aportantes.
Había un comité técnico de especialistas que juzgaban, que deliberaban cuáles eran los proyectos que merecían tener algún tipo de financiamiento, e incluso había un organismo internacional, mucho tiempo fue Naciones Unidas, pero no fue el único, que vigilaba que esos recursos se aplicaran de manera clara y transparente. ¿Qué, ¿De qué se ocupaban las organizaciones de la observación? A ver, muy al principio se concentraban en saber si la jornada electoral cumplía con todas las reglas. Es decir, era una observación que se concentraba en la logística electoral. Con el tiempo, sin embargo, y con las posteriores reformas, también evolucionó la mirada de estas organizaciones de la sociedad civil que hacían tareas de observación. Entonces ya no solamente miraban o reportaban lo que pasaba en la logística electoral, sino también de pronto emitían recomendaciones, hallazgos y demás sobre el arbitraje político. Es decir, si las reglas con las que se estaba contendiendo eran las mejores, si se estaban observando las mejores prácticas, si la actuación de la autoridad se ceñía a normas aceptables, si los propios partidos también estaban en un accionar apegado a las normas. Entonces, digamos que la mirada o el foco de la observación ha ido evolucionando en el tiempo. Ya no solamente se ocupa, reitero, de que el día de la jornada electoral los votos se cuenten bien, de que no haya acarreos, etcétera, etcétera, sino con el tiempo más bien se ocupan de lo que pasa antes de la jornada electoral. Lo que ya pasó, lo que está presente ya en la fila, vamos a decirlo así, de los votantes. Entonces me parece que son ejercicios que han sido muy útiles en general, que de manera frecuente ese conjunto de observaciones y recomendaciones han nutrido también la agenda de reformas electorales y creo que es un instrumento, reitero, que con el que hemos convivido por mucho tiempo y que ha sido muy útil, digamos, para terminar de cohesionar nuestro sistema democrático. ¿Frente a qué estamos ahora? Frente a una situación anómala, por decirlo menos, atípica, porque si bien tanto el Tribunal Electoral como el Instituto Nacional Electoral tienen fondos previstos en su presupuesto, hoy es fecha que ni está constituido un comité técnico, ni está los términos de referencia del asunto. Lo último que supimos es que el día de ayer o antier la Junta General Ejecutiva aprobó, digamos, la liberación de los fondos del INE, pero no sabemos bajo qué reglas de operación. Y entonces, a ver, es de celebrar que ya existan fondos, pero es de señalar también que están llegando muy tarde. Es decir, lo normal en un ejercicio de observación seria es que se empezara a observar desde el inicio del proceso electoral. Hay muchos actos, tanto de la autoridad administrativa como jurisdiccional, que merecen ser observados con cuidado para poder, reitero, al final del día, emitir recomendaciones, señalar hallazgos que sean útiles para el asunto. Ahora, con esto termino. Que no haya fondos, que hoy, digamos, no existan estos fondos para apoyo a las organizaciones, no quiere decir tampoco que no haya señalamientos. Hay por lo menos 3 ejercicios a nivel nacional que yo registro, pero seguramente hay muchos otros a nivel local que han estado emitiendo informes y han estado generando reportes. Está el Observatorio Ciudadano de CEPNA, está el Grupo de Alerta Ciudadano y está el Acuerdo Nacional para la Integridad Electoral. Estas 3 instancias, a lo largo de estos meses, han estado haciendo señalamientos puntuales, sistemáticos, sobre las preocupaciones que ven o los riesgos que alertan contra la integridad electoral. Entonces, a ver,
el que no haya fondos no quita los señalamientos. Ojalá hubiera fondos para que hubiera un ejercicio mucho más profesionalizado. Hasta aquí dejaría este primer comentario, Rosa María. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Marco, pues tú has sido observador electoral en diferentes países y bueno, tienes una gran experiencia en materia electoral. Ya veíamos que eras el fundador del IFE. Y bueno, durante todo este tiempo, la observación electoral siempre ha tenido pues una relevancia, incluso después retoma la autoridad electoral algunas conclusiones para ello. Pero ante esta problemática o esta situación tan compleja que actualmente se vive en nuestro país, em, ¿cuál es lo que tú consideras que podría estar o poner en riesgo el que se realice una correcta observación electoral por estas instituciones nacionales, pero incluso por las instituciones internacionales? Bueno, primero, Rosa María, quiero agradecer la gentileza de la invitación. Es un verdadero honor estar con una jurista tan destacada como lo eres tú y, por supuesto, compartir un espacio de reflexión tan importante para este grupo de Intel Juris con Rodrigo Morales, quien también es una persona muy avesada en los temas electorales, con una muy amplia currícula en esta materia. Y bueno, yo veo primero, Rosa María, que has hecho una descripción del entorno, del escenario que se tiene para la organización del proceso, que yo comparto al 100%. Ha sido muy preciso la identificación de los puntos que tú tienes para definir en qué entorno se está moviendo la organización del proceso electoral. Y yo diría que hoy día hay varios temas que están asociados a la problemática que van a enfrentar los observadores electorales. La primera tiene que ver, como decía Rodrigo Morales, con esta problemática donde los fondos que tradicionalmente se han canalizado para que las organizaciones de observadores electorales puedan movilizarse adecuadamente a nivel nacional para poder revisar cómo se desahoga todo el trabajo de las elecciones, pues está todavía en una etapa de trámite. Vamos muy tarde con relación a ese tema y creo que Rodrigo es muy puntual en ese punto. Y luego después, creo que también un detalle que está complicando mucho los trabajos de la observación electoral es cómo se va a hacer pedagogía con relación a una serie de cuestiones que están inmersas en este proceso electoral. Hay muchos temas que no quedan muy claros. Por ejemplo, si bien el tema de la integridad electoral está asociado a una revisión de qué tanta confianza se tiene, qué tanta legitimidad, qué tanta calidad se tiene en la organización de las elecciones y por ende, qué tanta legitimidad tiene cada uno de los actores que participan y de las autoridades que participan en el desahogo de un proceso electoral. Lo cierto es que para que tú puedas evaluar esas cuestiones necesitas una cantidad de información bastante amplia sobre el desahogo del proceso. Y creo que nosotros el primer gran problema que tenemos es que hemos tenido una enorme movilización electoral en los últimos 3 años que han roto completamente las barreras temporales y jurídicas respecto a en qué momento empieza el proceso electoral, qué está dentro del proceso electoral y qué no está dentro del proceso electoral. Y por eso justamente cuando tú mencionabas que ha habido procesos políticos en los partidos para seleccionar sus candidaturas, particularmente las presidenciales, pues habrá que decir que en el caso de Morena, pues desde junio del año de 2021, cuando el presidente habla de las corcholatas, por primera ocasión, pues hay una movilización muy intensa para que ellos al final, en un proceso que duró 70 días, pudieran definir que la doctora Claudia Sheinbaum es la candidata presidencial de la alianza oficialista, mientras que en el caso del PAN, PRI, PRD, tienen también un proceso político adelantado al desahogo del proceso electoral, al inicio del proceso electoral, más corto ciertamente, y donde hay una alianza importante entre estos 3 partidos políticos y diversas organizaciones de la ciudadanía. Pero eso se dio fuera del proceso electoral.
En el entendido social, pues es claro que la gente piensa que el proceso electoral había empezado desde entonces. Y luego después, cuando viene el desahogo formal de las campañas que empezaron el 20 de noviembre y terminaron el pasado 18 de enero, pues la gente dice, ¿cómo que estamos apenas en las precampañas? ¿Que no habían sido las anteriores? Es decir, tenemos un marco jurídico, es lo que quiero decir, que es uno de los primeros grandes problemas que enfrenta la observación electoral, que se tiene que analizar y comprender con mucha claridad estos detalles de orden político y jurídico que están inmersos en un escenario inédito completamente para la organización de este proceso electoral. De repente ya no supimos en qué momento formalmente empezó el proceso electoral, al menos los que tenemos, digamos, alguna experiencia en la organización de las elecciones, pues sí lo tenemos claro, pero el resto de la población no. Y por consecuencia me parece a mí que la observación electoral tendría que tener una información que le permita deslindar con toda claridad este tipo de circunstancias. Otro detalle que me parece muy importante es este discurso que se tiene a nivel nacional, que ha sido polarizante y que en buena medida está propiciado desde estas conferencias matutinas que tiene el presidente de la República. Y creo que aquí el punto central que se tiene para la observación electoral, que se tiene que tener conciencia clara de que la Constitución, desde la reforma electoral del año de 2007, estableció restricciones precisas a los funcionarios públicos para que no intervengan en el desahogo de las elecciones. No pueden canalizar recursos públicos hacia las elecciones, tienen que respetar los principios de imparcialidad y de neutralidad, es decir, no pueden hablar bien ni mal a favor o en contra de candidatos o de partidos políticos. Y hemos visto cómo el presidente de la República últimamente ha estado en la implementación literal de lo que él ha denominado su plan C, ni un voto para la oposición y tengamos la mayor cantidad de los votos, dice el presidente, para efectos de tener las mayorías calificadas que se quieren en la integración de las cámaras de diputados y de senadores, porque al presidente le interesa tener esas mayorías y poder impulsar algunas reformas de tipo constitucional. Pero esa parte me parece muy importante, la ejemplifico con el presidente porque es el servidor público más relevante que tenemos en el país, pero ocurre lo mismo con gobernadores, ocurre lo mismo con muchos presidentes municipales, ocurre lo mismo también, hay que decirlo así, en algunos estados gobernados por la oposición, pero dado que Morena tiene la presidencia, tiene mayorías en las dos cámaras y tiene 23 gubernaturas y más o menos la tercera parte de los ayuntamientos a nivel nacional, pues es claro que la presencia de estos servidores públicos y las posibles violaciones a las restricciones constitucionales son más amplias en el sector oficialista que en lo que tiene que ver con la oposición. Y esa parte me parece que es también un dilema importante para efectos de que la observación electoral pudiera tener una claridad específica respecto a qué se está enfrentando. Al final de cuentas, aunque en la ley no están los procesos políticos anticipados para definir las candidaturas, las decisiones del INE y las decisiones del Tribunal Electoral legalizaron esos procedimientos adelantados y por consecuencia esas precampañas adelantadas fueron legales a la luz de los criterios establecidos por el tribunal. Pero en mi perspectiva, lo que sí no puede hoy día legalizarse por la vía de los hechos es este esquema de un enorme intervencionismo que tiene el gobierno federal y vamos, todo el conjunto de los servidores públicos que son seguidores del presidente de la República. Esa parte me parece que es muy, muy importante. Ahora, me parece también que es de fundamental importancia que la observación, y aquí voy a establecer una reflexión tanto para la observación nacional como para la observación internacional. El proceso electoral mexicano es muy denso, dura un poquito más de 10 meses en total, de los cuales la mayor parte del trabajo es en lo que nosotros llamamos, de acuerdo con la ley, la etapa preparatoria de las elecciones. Son casi poco más de 9 meses de trabajo para poder desahogar todas esas actividades que tienen que ver con la ubicación de las casillas, la integración de las mesas directivas, el registro de los propios observadores electorales, el tema del registro de las candidaturas, el registro de los representantes para participar también en el trabajo de las mesas directivas el día de la jornada electoral. En fin, es una cantidad muy grande de actividades que están metidas en este universo de cuestiones. Pero me parece que la observación electoral tiene también que
tener con mucha claridad que una cosa es la parte técnica, la parte logística de la elección, y otra muy distinta es el arbitraje de la contienda electoral. Es decir, en la parte de la logística tú vas a revisar, que ese es uno de los temas que tienen que ver con la observación electoral, la calidad con la que se hacen las elecciones, que si las casillas se abrieron en tiempo, que si toda la documentación se entregó en tiempo y forma, que si los sistemas de información sobre la jornada electoral o los programas de los resultados electorales funcionan de manera adecuada como lo ha comprometido y lo ha calendarizado la institución electoral. Esa parte, que es la parte técnica, digamos, tiene que ser sujeta por parte de la observación electoral a una revisión, a un análisis para ver con qué calidad se está organizando la elección. La otra parte tiene que ver con el arbitraje. ¿A qué me refiero? Con la capacidad que tiene el INE, por ejemplo, para dictar medidas cautelares y decirle a un servidor público que está interviniendo de manera inadecuada, vulnerando las disposiciones constitucionales. Ya ustedes lo mencionaban, estamos en alrededor de 35 acuerdos de medidas cautelares incumplidas por el presidente, muchas de ellas ratificadas por el Tribunal Electoral a través de la Sala Regional Especializada o de la Sala Superior, y donde el presidente sistemáticamente lo que está haciendo es incumplirlas. Entonces, con independencia de que el INE, por ejemplo, emita las medidas cautelares y el Tribunal Electoral las ratifique, el hecho concreto es que el presidente de la República se burla de esas decisiones, las coloca en las mañaneras y dicen, miren lo que no puedo decir, vamos a leer lo que dice el INE, y entonces genera cintillos que preceden la presentación de las mañaneras y una serie de cuestiones que vuelven a actualizar supuestos de vulneración al propio artículo 134. Y ahora también un detalle que me parece muy importante es que el presidente ha decidido tener una gira nacional para poder supervisar obra pública y para poder inaugurar obra pública. Y eso, en mi opinión, no solamente va a vulnerar el 134, sino también el 41, que le establece otra restricción a los servidores públicos, que tiene que ver con el hecho de que no pueden difundir logros de gobierno, y servidores públicos de todos los partidos, hay que decirlo con toda claridad. Entonces, en la observación se va a enfrentar a ese punto. La autoridad administrativa le hace el INE y una ratificación de la autoridad jurisdiccional le hace el tribunal, ratifican las medidas, le dicen al presidente, a un gobernador, a un presidente municipal que no hagan o deshagan X y Y cosa, pero ocurre que al final de cuentas lo hacen. Entonces, ¿hasta dónde el arbitraje se ha vuelto eficaz y hasta dónde las normas que nos hemos dado en esa materia están generando o no una capacidad de las autoridades electorales para conducir en condiciones de equidad y de apego a los principios de la función electoral el desahogo del proceso electoral? Entonces, ahí enfrentamos un conjunto amplio de situaciones por las que van a atravesar los trabajos de la observación electoral en las diversas cuestiones que estamos mencionando y particularmente en los temas que también manejó Rodrigo Morales. Aquí lo dejo en esta primera reflexión, Rosa María. Muchísimas gracias, Marco. Pues sí, nos has dado un panorama muy complejo de la intervención de los servidores públicos, en concreto el presidente de la República en este proceso, pero sobre todo, pues, de la poca capacidad de contención que han tenido o que está teniendo las autoridades electorales, ¿no? En este tema del arbitraje electoral. Y bueno, Rodrigo, una un tema para la observación electoral, más allá de la complejidad que ya nos acaban de señalar ambos, em, ¿qué efecto o qué efecto tiene un informe de un observador electoral? O sea, ¿qué eficacia tiene o qué resultado produce el que una organización presente un informe? ¿Tiene alguna vinculación para la autoridad electoral? ¿Tiene algún efecto para que sea tomado en cuenta en algún momento sobre la validez de algún resultado? Porque esto a la ciudadanía no le queda claro, ¿no? O sea, se rinden los informes por la observación electoral, pero ¿qué pasa con esos informes? ¿Nos podrías comentar un poquito sobre ello? Perdón. Mira, en realidad yo creo que habría que distinguir tres dimensiones de la observación electoral.
Hay una que es la que de manera voluntaria hacen los ciudadanos, que no necesariamente tienen que estar adscritos a alguna organización y que simplemente pueden atender la invitación que normalmente hace el Instituto Nacional Electoral para participar en la observación. Reciben una capacitación de parte de la autoridad. Eso les da algunas atribuciones ciertamente limitadas, pero no relevantes, para poder acceder, por ejemplo, a estar cerca de las casillas, de las mesas directivas. Es decir, ahí hay una parte de observación, déjame ponerlo así, muy ciudadana, ¿no? Que autoriza a las personas a que observen diversas fases del proceso electoral en distintos espacios. Hay otro tipo de observación que tiene más que ver con las organizaciones de la sociedad civil, con la academia, con otro tipo de iniciativa, que eventualmente no es que estén peleados, que también puede eventualmente registrar ciudadanos como observadores ante la autoridad administrativa, pero digamos que ahí si se benefician de estos fondos que hoy están ausentes de apoyo a la observación electoral, ahí dependerán de que el comité técnico les haya autorizado o les haya aprobado tal o cual temática. Y finalmente está la observación internacional. Ahí, digamos, no hay ningún control, es simplemente la metodología de la Unión Europea o de UNIORE o de la OEA que aplican una metodología que la han aplicado en muchos países al país que los invita a observar. Entonces son tres, digamos, dimensiones distintas. Por supuesto, en ningún caso son vinculantes los informes o las conclusiones o los hallazgos que produzcan estas organizaciones. Pero como yo decía hace rato, con frecuencia sí son informes que nutren una reflexión para posibles reformas, ¿no? Es decir, pongamos el caso tal como lo ponía ahora Marco Baños. Se advierte, y creo que se advierte por el conjunto de organizaciones que han emitido informes, que el arbitraje político, su eficacia por lo menos está en duda. Eso seguramente podría ser parte de un informe de conclusiones de distintas omisiones o organizaciones de la sociedad civil y academia, etcétera, etcétera. Vuelvo a ese ejemplo. Si eso hace parte no solo de un informe, sino de un conjunto más amplio, seguramente será un tema que estaremos discutiendo después de la jornada electoral de cómo mejoramos nuestras propias reglas. Lo que te quiero decir es que no es que sea vinculante, no es que si Naciones Unidas o la OEA o la Unión Europea o el organismo X de la empresarial o académico nacional hace un pronunciamiento contundente, eso tenga alguna consecuencia. No, por supuesto que no, pero sí nutren, reitero, reflexiones que a la larga son útiles para repensar nuestro sistema, nuestras relaciones interinstitucionales, con partidos, porque va de nuevo, tomé ese ejemplo de manera aislada, pero digamos, el horizonte de temas que comprenden la observación es mucho más amplio. No solo son las instituciones y sus reglas, también son los actores y ciertamente también los factores. O sea, aquí ya se ha dicho, la violencia, el papel de las encuestas, los medios de comunicación, es decir, cosas que no están en la esfera de influencia ni de las autoridades ni de los actores políticos, pero que sí están teniendo algún tipo de incidencia en el desarrollo sano o no del proceso electoral. Eso es de lo que nos podemos beneficiar de un ejercicio de observación, que sí nos ofrece una mirada panorámica, vamos a decirlo así,
que es útil, reitero, para después poder trazar cuáles son la agenda que hay que poner por delante si vamos a una reflexión de reformas electorales y de actualización de nuestros marcos jurídicos. Ese sería mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, con como eh, precisión que nos hace Rodrigo para que nuestro auditorio pues no se vaya un poco con la idea de que la observación electoral tiene alguna incidencia o algún efecto ya en el resultado de la elección, porque una de las cosas pues es precisamente que la observación electoral tiene que tener neutralidad, ¿no? O sea, es una de las presupuestos de cualquier organización de observación electoral, pues es esta neutralidad, poner los hechos y simplemente si después en alguna conclusión se retoman. Pero bajo este esquema, Marco, de lo que estamos conversando, yo recuerdo que cuando inició la observación electoral, ya me estoy aquí echando de cabeza de la edad, pero yo participé en la primera observación electoral y sí, ya llovió, por eso te estoy diciendo que me estoy echando de cabeza, ¿sí? Te estoy diciendo que me estoy echando de cabeza. Pero en esa primera observación electoral, yo recuerdo que me tocó una casilla urbana. Y el simple hecho de llevar una identificación de observador electoral te daba, bueno, te permitían el acceso y todo, pero la gente se inhibía. Las famosas colas del ratón loco y eso, la gente se inhibía al ver tu credencial o tu logote que traías aquí de Alianza Cívica o de lo que era, ¿no? Pero actualmente, con estos retos que se están teniendo para la observación electoral, ¿tú qué le dirías a alguien que quiere participar como observador electoral? ¿Se tiene que integrar a una organización? ¿Lo puede hacer de manera directa? ¿O cuáles serían como los pasos para lograr más observadores electorales en nuestro país? Y aprovecho también la pregunta para otro tema para ti. Y sobre todo, estimular la participación de los observadores electorales, pero también, dada la inseguridad que está en nuestro país, uno de los temas que más complejos, pues es precisamente hacer observación electoral, dada pues, las condiciones que se están presentando y que eso puede inhibir la observación electoral. En concreto, ¿los nacionales podrían hacer observación electoral y dar temas de inseguridad o es recomendable que eso lo hagan las organizaciones internacionales? O sea, para no poner como en riesgo a los observadores locales. No sé, ¿cuál es tu opinión? Bueno, primero, Rosy, creo que generas una provocación muy, muy interesante cuando hablas de del primer ejercicio de observación. Y creo que solo en términos anecdotarios vale la pena decir que fue la reforma electoral de 1993 cuando se incluyó la formalización, quiero decir, porque la observación electoral es más añeja, pero ya la formalización en la ley para poder tener un procedimiento establecido y poder observar el desahogo del proceso electoral, pues data de 1993 y por consecuencia fueron las elecciones de 1994 las primeras, que por cierto, todo el mundo debe recordar que fue un procedimiento electoral en el cual la observación electoral se volcó a revisar el desahogo de las casillas. Eh, tenemos un universo de casillas, ojalá que no me esté traicionando la memoria, pero fueron 96,415 y tuvimos alrededor de 84,620 observadores, si no me estoy equivocando, que si hacías una relación aritmética, por cada observador electoral, si se hubieran distribuido para revisar todas las casillas, pues cada uno hubiese tenido
la responsabilidad de revisar 1.40, una casilla y media, ¿no? Entonces, fue muchísima la cantidad de observadores electorales. Luego ha tenido un comportamiento distinto el tema de la observación en las elecciones subsecuentes. Y ahora, pues, hay un procedimiento que es muy ágil. Hay que acercarse hacia los consejos distritales de la institución o los consejos locales. Los propios OPLES tienen un mecanismo asociado, digamos, con el Instituto Nacional Electoral. Y hay que tener documentos a la mano, pero particularmente la credencial de elector, que se tiene que presentar una fotocopia o una fotografía de cada uno de los dos lados de la credencial para llenar un formato muy sencillo y solicitarle a estas autoridades, consejos locales o distritales del INE que se registre uno como observador. Básicamente de lo que se trata es de que la persona pueda recibir una especie de curso, más que un curso, es como una sesión informativa respecto de en qué consiste el proceso, a qué altura del proceso vamos. Y lo puedes hacer por dos vías, lo puedes hacer a través de una organización de observador electoral en la que tú ya participas, o lo puedes hacer de manera individual. Esa parte es relativamente sencilla, no requiere de mayor tramitología, pero es un esquema de formalidad porque al final te van a entregar un gafete en el cual se diga que ya estás acreditado como observador electoral. Y eso te dé la facultad, no para que vayas y des instrucciones en las mesas directivas de casilla, no para que te metas a una sesión de un consejo distrital y le digas, no, es que usted consejero, es que usted partido está diciendo una cosa que no es y tiene que verse así. No, el trabajo del observador es eso, ir a ver, a observar y tomar notas de lo que está ocurriendo, de la forma en que se están desahogando los procedimientos, de la manera en la que se está desahogando la votación, de la forma en la que se están presentando los resultados electorales. O, por ejemplo, dado que la observación es para todo el proceso electoral, pues habrá personas que digan, a mí me interesa ver cómo trabaja el Consejo General del INE. Por supuesto que se puede hacer. O quiero ver cómo trabaja el Consejo Local del Estado de Guanajuato, célebre entidad federativa de nuestra República, se puede, o quiero ir a ver cómo funciona el Consejo Distrital o el órgano electoral local de Michoacán, de Zacatecas, eso se puede. Y obviamente, insisto, se toman algunas notas porque al final, como bien mencionaba Rodrigo y mencionabas tú, Rosy, no tiene un efecto vinculante el informe correspondiente, pero ojo, sirve esencialmente para generar opinión pública en torno a la forma en que se organizaron las elecciones. Es como una especie de calificación ciudadana que personas que han tenido la oportunidad y que le han dedicado tiempo a observar el desahogo del proceso electoral, emiten en términos de una opinión que tiene que ver con la calidad que la autoridad imprimió en el desahogo de las elecciones, que también hicieron la acreditación de los representantes de partido, qué tantos problemas tuvieron o no tuvieron problemas con el registro de las candidaturas, algunas decisiones del tribunal o de el INE, se apegaron al principio de equidad o no se apegaron a ese principio de equidad en la contienda, se establecieron los arbitrajes en el marco de la Constitución o de la ley o no. Es decir, la forma en que la persona o las organizaciones de observación visualicen, analicen y redacten los informes tiene ese propósito de generar una opinión, de aportar elementos para la valoración de cómo se hicieron las elecciones, de cómo se dio la legitimidad de esas elecciones, la legalidad del desahogo de los procesos. Ahora, el tema de la inseguridad pública, lamentablemente, es un tema que nos lleva a diversas reflexiones, porque no es un tema que esté separado para observadores nacionales o para observadores internacionales. Pero también creo que lo único que se tiene que hacer desde la perspectiva de los observadores nacionales o internacionales es simplemente registrar si hay hechos donde grupos del crimen organizado pudieran estar visibles en el desahogo de la jornada electoral. Sería, en mi opinión, muy irresponsable que cualesquiera de nosotros le dijera a los observadores electorales o nacionales o internacionales,
que intervengan para que el crimen organizado no violente la norma. Eso pondría en peligro la integridad física de los propios observadores. No, el trabajo sería ver esos fenómenos, presentar un reporte, decir si hubo compra o coacción del voto, si estos grupos estuvieron visibles, entregando algunos incentivos para que la gente vaya y vote. Ya lo demás es generar alguna reflexión al respecto si se apoyó a algunos candidatos o no, pero esos son como otros temas. Yo sugiero que evidentemente si las personas se registran de manera individual, el recorrido, por ejemplo, durante la jornada electoral, pues no se haga por una persona sola. Vale la pena coordinarse con otras personas que se registren como observadores electorales para poder hacer recorridos. Ya la observación desde las organizaciones tiene otro tipo de metodologías, tiene programas específicos que se realizan. Pero si tú lo haces de manera individual, pues yo recomiendo que los observadores que se acrediten bajo esa modalidad a título individual, pues se puedan coordinar con otras personas para que vayan en parejas o en grupitos de 3, 4 personas y puedan incluso hasta hacer más ameno el desahogo de las actividades, pero tiene una enorme importancia. Yo diría que la observación electoral es una de las fuentes principales de generación de opinión pública con relación al desahogo de las elecciones, que es uno de los trabajos, una de las actividades más importantes que tenemos en cualquier democracia, porque se trata ni más ni menos de la renovación periódica de los poderes públicos que se deben a las elecciones. Entonces, sí es muy importante hacerlo así, pero también es muy lamentable que tengamos que decir estas cuestiones. Sí hay un clima de inseguridad. Yo creo que los grupos del crimen organizado están más visibles que nunca. Es verdaderamente espantoso escuchar entrevistas como la que le hicieron hoy en la mañana en un medio de comunicación al secretario de gobierno de Guerrero, que minimizó un video que se dio a conocer ayer donde algunos ampones golpean de una manera salvaje a un muchacho porque no quiere darles información. Es un transportista, una persona que trabaja en el transporte público de Acapulco, y entonces le pegaron de una manera terrible, graban el video y lo dan a conocer, y el secretario dice hoy en la mañana que no, que ese es un video viejo, cuando el video es de antier. O sea, ese es un tema que lamentablemente está ocurriendo, están muy visibles, y hay bajo esta lógica, pues también estos discursos de extremos, lo que plantea la oposición y lo que plantea el oficialismo. Lo vimos en la Cámara de Senadores en una discusión entre algunas senadoras de la República el día de ayer, pero me parece a mí que pues los datos son contundentes y las evidencias también. Entonces, si bien no es que todo el país esté dominado por el crimen organizado, pues el hecho concreto es que sí se deben tomar ciertas precauciones para evitar que vaya a haber alguna situación que lastime la integridad física de alguna de las personas que participen en estas actividades. Gracias, Marco. Y bueno, ya en la recta final de nuestra sesión, Rodrigo, yo quisiera preguntarte que nos explicaras un poco, porque la observación electoral pasa también, pues porque los gobiernos den las condiciones y las facilidades, pues para que vengan las misiones, etcétera. ¿Tú cuál es el estado actual o en qué circunstancias nos encontramos actualmente en cuanto a la observación internacional? Em, si ves cierta disposición del gobierno federal eh, pues para que lleguen estas misiones y les permitan como el derecho de picaporte al que deben de tener, ¿no? Para que puedan llevarla a cabo de manera correcta. ¿O cuál es el estatus actual de esta situación? No tengo el detalle de en qué trámite van cada una de las misiones, pero en efecto, como tú señalabas, lo normal es que la Cancillería emite alguna invitación formal a alguna de las organizaciones, se firma una suerte de protocolo de inmunidad y protección diplomática para quienes integran las misiones.
por regla general las misiones se integran solamente por ciudadanos que en este caso no son mexicanos. En fin, hay un protocolo que se hace con la Cancillería. Hasta donde yo tengo entendido, al día de hoy, la OEA sí tiene, siendo ya iniciado este trámite, ya ha recibido la invitación para empezar a armar su misión de organización electoral. Entiendo que será una misión nutrida, con mucha gente. Creo que todavía no se han designado, digamos, quién va a ser el jefe o jefa de la misión. Creo que la Unión Europea, hasta donde tengo información, lo que va a desplegar es más bien no una misión de observación, sino una misión de expertos, que es una categoría distinta. Es decir, ahí es más un trabajo de gabinete que de despliegue de campo, como lo que pareciera que puede ocurrir con la OEA. Estoy cierto que hay más organizaciones que están, digamos, atentas del proceso, pero no tengo los detalles. Mira, lo que sí creo es que ojalá, pues que venga el mayor número de organizaciones, eso siempre va a enriquecer, va de nuevo, siempre lo han sido metodologías y alcances distintos, lo que despliega o ha desplegado Unión Europea, Uniore, mi propio PNUD, la OEA, no son ejercicios idénticos y cada uno aporta distintas cosas. Entonces me parece que ojalá nos podamos beneficiar del despliegue del mayor número de misiones. También hay misiones de fundaciones, de la Fundación Carter, mucho tiempo hizo diversos ejercicios, en fin, hay una miscelánea, vamos a decirlo así, de distintos organismos con distintas tendencias, metodologías, alcances, etcétera, que ojalá hago votos porque pueda venir el mayor número de misiones a observar el proceso electoral. Y pues yo terminaría, porque ya estamos con el tiempo encima, pues reiterando la invitación a quienes amablemente nos han seguido en esta sesión, pues a que participen, si es de su interés, en estos esfuerzos de observación y que entre todos podamos atender las recomendaciones y los informes que se produzcan tanto por estos grupos que ya están actuando, que ya han generado, reitero, alertas, informes a nivel nacional, como los que se vayan a generar por las organizaciones internacionales. Y reitero el agradecimiento por la invitación. Muchas gracias, Rodrigo. Marco, una conclusión final y una recomendación a nuestro auditorio. Me parece que tomando en consideración el entorno que de alguna manera hemos tratado de explicar y donde veo que hay coincidencias tanto tuyas como de Rodrigo y de un servidor, pues me parece que la observación electoral es fundamental para que se pueda generar después del desahogo del proceso electoral, por supuesto, ya estos informes que nos van a dar una idea muy clara de qué fue lo que ocurrió durante el desahogo del proceso electoral, que se pueda opinar con mucha claridad con relación a eso y con datos que se puedan levantar de los ejercicios de observación electoral a nivel nacional y por supuesto por observadores nacionales e internacionales. Pero también me parece a mí que si hay un despliegue importante de personas y de organizaciones que participen en la observación electoral, pues eso también va a significar un esquema, no quisiera usar la palabra presión, digámoslo, pero sí de cierto incentivo para que las autoridades electorales pues tengan el mayor cuidado posible en el desahogo de las actividades que a cada quien le corresponde y obviamente los partidos y las candidaturas en el mismo sentido. Esa parte me parece a mí que es de fundamental importancia, pero creo que también vale la pena insistir en una circunstancia que hemos venido comentando
Hay que hacerlo de una manera totalmente legal, es decir, hay que registrarse ante la autoridad electoral, hay que tener el gafete, hay que observar las normas que los propios observadores tienen que atender en estos casos, que es simple y llanamente pues no interferir, por ejemplo, en el trabajo de una mesa directiva de casilla o de un órgano colegiado como los consejos, pero sí levantar todos los datos o las evidencias que consideren pertinentes para la integración de los informes. Esa parte a mí me parece que es de fundamental importancia y también si debido a que el INE y otras autoridades de tipo gubernamental están haciendo una especie como de mapa de riesgos, si a partir de los mapas de riesgos se generan algunas recomendaciones de cuáles son los lugares donde se puede y cuáles son los lugares donde no se debería o qué se tiene que observar como medidas de cuidado y de autoprotección de la observación electoral, pues me parece que sería también muy atendible ese tipo de recomendaciones. Por lo demás, pues también hay que decirlo así, es un derecho que tenemos los mexicanos a estar informados sobre el desahogo del proceso. Es una modalidad que la legislación electoral nos permite para que de manera directa, sin la intermediación absolutamente de nadie, ni siquiera de las autoridades, podamos enterarnos de qué está pasando con el desahogo del proceso y particularmente con los temas de la jornada electoral y del desahogo de los cómputos en los distritos del cómputo nacional o de la calificación de la elección que le corresponde, en este caso de la elección presidencial, que le corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial. Un verdadero honor reencontrarme contigo, Rosa María. Muchísimas gracias por la gentileza de la invitación y un honor, por supuesto, siempre estar con Rodrigo Morales en foros de esta naturaleza. Muchísimas gracias a todo el auditorio que tuvo la generosidad de seguirnos el día de hoy. Pues muchísimas gracias a ambos. Ha sido un webinario, la verdad, muy, muy productivo. Yo espero que el auditorio se lleve con más claridad la importancia y trascendencia de la observación electoral y sobre todo que los hayamos estimulado para que se inscriban como observadores electorales. Les recuerdo al auditorio que estaremos con ustedes el próximo mes en un programa más de esta serie y que pues ya estaremos iniciando casi la mitad del periodo de campañas, entonces pues haremos reflexiones sobre ese tema. Les agradezco nuevamente y el haberse dado el espacio de estar aquí con nosotros. Y bueno, buenas noches, que tengan un feliz miércoles. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a todos. Gracias, Rosy, gracias, Rodrigo. No, gracias a ustedes, hasta luego.